lo que hoy día se señala es que es el primer ministro el real presidente, lo cual ya es un problema para ella. Vamos a conversar con Giovanna Peñaflor, analista político, sobre este tema precisamente. ¿Qué opina ella sobre este cambio? Qué gusto saludarla, señora Peñaflor. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, mucho gusto de conversar contigo. Gracias por respondernos. 4 nuevos ministros ayudan al gabinete Otárola, oportuno, en cuestión de tiempo, de momento. Mira, realmente son cambios necesarios. Estamos ante un gobierno que no tiene legitimidad, que tiene unos niveles de aprobación bajísimos, históricamente bajos, para tan poco tiempo de gestión, que no ha logrado resolver problemas, y creo que algo caracteriza al gobierno de Dina Boluarte es la incapacidad, como lo hizo el gobierno de Pedro Castillo. O sea, no hay solución a los problemas de fondo. Por ejemplo, algunos son cambios tardíos, muy tardíos, como el del ministro de Educación, que no se dieron en el momento oportuno, y en política lo que no haces oportunamente pierde efecto. En otros casos uno debería preguntarse si realmente estamos en una buena situación. Por ejemplo, los problemas económicos son cada vez más patentes. La gasolina no ha bajado, no se ha estabilizado, ha habido cambios que han maquillado el alza del combustible, ¿no? Y hay algunos pocos grifos en la capital que todavía mantienen unos precios más o menos accesibles. Estamos viendo incrementos en la morosidad, en el pago de las tarjetas de crédito y de las deudas. Estamos viendo que en realidad no se produce medidas, o no se están dando medidas para acelerar el tema de la economía. Nos anuncian, ¿no es cierto?, que han transferido dinero a los gobiernos regionales por el tema de los problemas climáticos que han habido, por ejemplo, en el norte del país, cuando todos sabemos que la transferencia no implica nada, o sea, realmente nada, si no se toman medidas realmente para que se puedan hacer las obras y las gestiones de manera eficiente y rápida, porque realmente lo único que se esté transfiriendo el dinero, y lo que ha pasado en otras ocasiones, es decir, bueno, los otros no ejecutan, cuando se sabe que eso requieren proyectos, requieren estudios, requieren una serie de cosas que finalmente no se van a dar de manera inmediata. En el tema de seguridad estamos cada vez peor a nivel nacional. Entonces, por eso hay cambios que son necesarios, pero hay cambios que terminan siendo o resultando tardíos. En todo caso, parecería que se necesita un cambio como más radical o dramático. Quizá tenga la presidenta de la República que asumir que el gabinete Otárola ya digamos, cumplió su ciclo. O quizá tenga que reconocer más bien que ella misma, ¿no? Y que necesitamos de pase a otra cosa. Bueno, para empezar, porque lo que hoy día se señala es que es el primer ministro el real presidente, lo cual ya es un problema para ella, ¿no es cierto? Porque eso es una visión que cada vez se hace más generalizada y más extendida, y lo cual no le hace ningún bien, porque nadie ha votado por el señor Otárola, punto uno. Segundo lugar, esta visión, ¿no es cierto?, que uno podría decir que es equivocada, que en realidad para mí también tiene que ver con el tema de la pregunta, pero bueno, analicemos los resultados de esa encuesta, donde casi una mitad dice que Pedro Castillo dio un golpe y casi una mitad dice que el Congreso dio un golpe, ¿no? Claro. Entonces, si uno analiza cuál es la percepción, claro, finalmente de esa mitad que uno dice está equivocada, pero cuando uno ve que hay un Congreso que ha decidido quedarse hasta el 2026 y hacer quedar a una presidenta que debería ser una presidenta de transición y no una presidenta para culminar un mandato inicial, ¿no es cierto?, porque no corresponde y porque finalmente eso no resuelve el tema de la crisis en la que vive el país, entonces se entiende por qué existe un porcentaje importante que habla de un golpe desde el Congreso
y no enfatiza en el tema de las decisiones de Pedro Castillo. En realidad deberían ser dos preguntas separadas, ¿no es cierto? Claro. Porque en realidad cree que Pedro Castillo intentó un golpe de Estado y que fracasó en eso, seguramente ahí sería una gran mayoría que diga que sí. ¿Y cree usted que el Congreso se está quedando indebidamente manteniendo el poder cuando debía adelantar elecciones? Probablemente ahí también tendríamos una gran mayoría que diga que sí. Exitosa. Y eso es lo que abona en lo que está señalando de que Dina Boluarte debería realmente entender cuáles son los límites de su gestión y lamentablemente no lo ha hecho. Ahora, sin embargo, siendo objetivos en la lectura que usted hace, se mantienen situaciones de crisis fuertes. Por ejemplo, el tema económico que usted ha descrito y que, claro, lo sienten las amas de casa en el mercado, los precios están cada vez más por las nubes, ¿no? Huevos, pollo, las verduras, frutas en general, que tiene que ver con varios factores, pero igual la crisis también de gobernabilidad en el sentido de no resolverse los problemas. Los alcaldes del norte se están quejando permanentemente de falta de ayuda. Sin embargo, la percepción de esta crisis no está reflejada como se la reflejaba en el gobierno de Castillo. Y me voy a referir concretamente a nosotros, a los medios. Es decir, lo objetivo es claro, estamos igual o peor que Castillo. Más allá de que la responsabilidad sea de Castillo antes y la de Boluarte hoy. Estoy hablando de tema de temporalidad, de periodicidad, de coyuntura. Pero nosotros, los medios, reflejábamos bastante más la crisis. La ineficiencia evidente y, bueno, clarísima de Castillo, de su gobierno. Pero hoy seguimos exactamente en lo mismo, con unos niveles pero de ineficiencia exactamente igual, pero eso no se refleja. Y la crisis económica sigue igual o peor, con niveles, por ejemplo, de inflaciones que están en promedio 8.3 por año. Y en perspectiva, si se resuelve, podemos incluso caer en recesión. Pero no hay ese reflejo. Y la gente como que percibe ahí una duda de lo que esté ocurriendo. ¿Qué cree que esté pasando? Mira, yo creo que efectivamente hay un divorcio y una brecha cada vez más grande entre los medios y la población. Y eso logró que, a pesar de todas las situaciones que se dieron durante el gobierno de Castillo, incluyendo, ¿no es cierto?, la nefasta decisión de tratar de cerrar el Congreso, finalmente terminara con el doble, ¿no?, o hasta un poco más de respaldo que la actual presidenta. Es decir, los medios finalmente terminan autolimitando su impacto, porque la gente finalmente ha tomado distancia de las posiciones y elabora sus propios argumentos en función de sus simpatías, antipatías, de lo que vive realmente, o sea, diariamente, cotidianamente, y no desde lo que aparece en los medios de comunicación. ¿Y qué es lo que pasa hoy día también? Porque hoy día uno ve que los ministros, claro, más recientemente el Congreso ha comenzado a llamarlos, ¿no es cierto?, a tomar algunas medidas relacionadas con cosas como, por ejemplo, esta aparición en la operativa de la Fiscalía frente a Joaquín Jiménez, ¿no es cierto? Joaquín Ramírez. Joaquín Ramírez. Entonces, eso genera un escándalo en el Congreso, pero otras cosas más complicadas para la gente, más cercanas a la gente, no generan actitudes de la misma manera, y de los medios tampoco con la misma fuerza, ¿no? Por ejemplo, con respecto con respecto a las movilizaciones, todo, después de mucho tiempo hubieron medios que comenzaron a reclamar, ¿no es cierto?, sobre la necesidad de investigar eso, pero todo ha sido mucho más débil, y eso impide que los medios se reconcilien con la ciudadanía y vuelvan a tener el impacto que en algún momento pudieron haber tenido. Claro, porque hay, por ejemplo, cosas bien claras, ¿no? Está ya casi 15 días de protesta los pueblos ayánicas de la Sierra Centro del Perú, y aquí ningún rebote. Y lo que es más, el asunto de los casi 70 muertos, un poco más, que ha generado la protesta, muchos de ellos probablemente en el marco de la norma, pero muchos de ellos fuera de la norma de lo que se llama el uso de la fuerza proporcional y progresiva, ha generado una cantidad de reacciones hasta en Estados Unidos a través de su Departamento de Estado, la Unión Europea y varios otros países, y sin embargo ese rebote tampoco se siente aquí.
Y yo siento, no sé si coincida conmigo también, que hay una especie de resignación, puedo decir, en la gente a partir de esta especie de status quo y no moverse mucho en esferas como del poder, incluyendo el poder mediático, en la gente una especie de resignación de que esto se mantenga hasta el 26. Mira, yo creo que eso es jugar con fuego. Creo que en la gente existe una sensación de que todos son iguales, ¿no? Y cuando uno tiene la sensación de que todos son iguales, no agarra y siente la necesidad de moverse, porque ¿para qué te vas a mover si vas a cambiar a uno por otro igual, ¿no? Y esta sensación se ha dado fundamentalmente en los sectores más populares limeños, porque también recordemos que hay serias dificultades y lo hemos visto también durante las manifestaciones, o sea, lo que no ocurre en Lima, no ocurre, ¿no? Para los medios, o sea, 72 muertos en la capital, y suena durísimo y tristísimo decirlo, ¿no es cierto? Pesan más que 70 en las provincias. Cierto, eso queda clarísimo y eso desalienta, pero no acaba ni con el dolor, ni con la rabia, ni con la disconformidad. No, al contrario, genera mayor resentimiento, ¿no? Porque, por ejemplo, decían los hermanos Ashánicas con los que conversábamos el otro día, y nos ponían el ejemplo, Lima se ha movilizado por el fallecimiento, con razón, no digo que no, con razón de un sereno en Surco y otro sereno en el Callao, y sin embargo aquí 4 dirigentes indígenas en este año han muerto asesinados en manos del narcotráfico, y 20 en total en lo que va de los últimos 4 o 5 años. Y estamos pidiendo lo básico del Estado, comisaría, y no nos dan, miembros de las fuerzas policiales y de las Fuerzas Armadas, y no nos dan. Entonces, la gente siente y dice, ¿por qué cuando las cosas ocurren aquí se reacciona de cierta manera y cuando ocurre en otro lado parecería que no importa? Generando como especie de tipos Perú con determinados valores que la gente, vuelvo a insistir, resiente, ¿no? Claro, y lo peor es que no es la primera vez en nuestra historia que pasa. Es terrible que hayamos vivido todo lo que significó el terrorismo y el tener que luchar contra esto y la forma y los problemas que se derivaron de eso para seguir exactamente igual, ¿no? O sea, todos recordamos que lo de Tarata fue el momento en que realmente se comenzó a actuar o se comenzó a tomar otro tipo de decisiones. Entonces, mientras eran las víctimas del interior del país, había una gran, de uno y de otro lado, eran, o sea, o por el terrorismo o por las fuerzas del orden, lamentablemente, era una reacción distinta. Entonces, eso está pasando. Yo creo que el Congreso y el Ejecutivo están como en el Titanic, porque siguen bailando, ¿no? Siguen bailando y no se dan cuenta que el barco se está hundiendo. Y que de alguna manera nos están condenando a todos a que el cambio que va a venir inevitablemente se dé en medio de una crisis social enorme en lugar de darse de una manera ordenada. Ese para mí es el peor error de Dina Boluarte. No entender que si ella no es un elemento clave en la transición, va a terminar o como la expresidenta Yáñez en Bolivia o en alguna situación peor. Ahora, y si le están diciendo una cosa diferente su entorno, la están usando y le están engañando. A propósito de barcos que se hunden, el barco que representó Toledo ya está realmente hundido. La pregunta es, ¿se hundirá solo o con el grupo de gente que está ahora mismo en su entorno, que están con el caso Interoceánica y Ecoteva, es decir, algunos empresarios, Maiman, que ya falleció, Avi Danón, la propia Elian Carvi y un par más de personas? ¿O podría ser que Toledo se anime, aunque su abogado ha negado la posibilidad, pero digamos, se anime y empiece a decir, bueno, esto es lo que realmente ha ocurrido con el caso Interoceánica, con el caso Ecoteva, y más gente pueda ir consigo en su Titanic? ¿Cree que cabe esa posibilidad? La verdad, no tengo idea de qué cosa es lo que pensará hacer Alejandro Toledo, ¿no? Para empezar, porque él ha mantenido hasta último momento una posición, ¿no es cierto?, sobre este tema, que creo que le resultaría difícil desdecirse, ¿no? O sea, él siempre
se ha enredado en sus propios argumentos, y no hablo de este caso únicamente, sino de lo ocurrido durante su gobierno, ¿no? En el que hubo sucesivos problemas y donde siempre que él hablaba y daba explicaciones resultaba todo más confuso y peor para él mismo. Cierto. Yo creo que es difícil que Toledo haya cambiado en este tiempo y en estos temas, pero supongo que dependerá mucho de lo que digan sus abogados, ¿no? Debemos recordar que más allá de la evaluación que tengamos de Alejandro Toledo, la verdad es que le ha dado bastante trabajo a la justicia peruana, ¿no? O sea, ¿cuántos años han demorado en traerlo? Cierto. Porque además es otra cosa que hay que tener en cuenta, que lo hayan traído no significa, ¿no es cierto?, que ya esté declarado culpable. No. Sí, hoy precisamente es la nueva audiencia recién de control de acusación en el tema de la interoceánica, faltando todo el proceso de Coteva, en donde también tiene un cuaderno de extradición Elian Carr. Bueno, veremos qué pasa en el transcurso de los siguientes días. Ha sido muy gentil, Giovanna, gracias por respondernos. Giovanna Peñaflor, analista política, hablando con Exitosa. Gracias, Giovanna.